Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan comentarios de Tomás Mochati. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. No es necesario tener una memoria demasiado larga, o como se dice ahora, ese recuerdo ancestral acumulado. Porque no es necesario. Ocurre que Gregorio Araya y Auristela Torres llegaron en 1978 a la comuna de Nogales, Coyhaique, cerca de Los Vilos. Venían del norte del país, 1978. Y a ellos ahí, en la quinta región interior, se les ocurrió recrear la cultura diaguita ya extinta. Primero se había extinguido por el golpe hace ya más de 500 años por el dominio inca y luego por los españoles. Esta recreación que ellos decidieron, o sea, hacer de nuevo lo que ya no existía, se materializó en una caminata, una especie de peregrinaje, dicen ellos, que lo hacían a lo largo de una línea férrea. Una línea que se construyó hace muchos años, cuando hace tiempo los diaguitas ya no existían, en todo caso, en 1863, mucho antes de la Guerra del Pacífico. Después de más de un siglo, esta familia, llegada al lugar en 1978, dijeron, bueno, nuestra peregrinación lo vamos a hacer siguiendo el costado de esta línea. Y les gustaba además recoger palqui del blanco y del negro. Entonces cortaban de este arbusto que es el palqui algunas ramitas para hacer purificaciones, elevaban rogativas mirando hacia unas piedras tacitas y además incorporaron un mei, o sea, una experta en medicina tradicional, y había algún patriarca. En algunos lugares usted sabe que el palqui es cortada estas ramitas en dos, arman una cruz, unen las dos partes con la anilla roja para alejar a los espíritus malos, los que vienen a visitarnos para causarnos mucho daño. Bueno, completo la cronología. La línea de ferrocarril que les sirve de guía para caminar es de 1863. La familia Araya Torres, de apellidos bien castizos, se instaló en 1978 y dicen que son dieguitas. Hace algunos meses, hace poco, tocaron la puerta de la CONADI y fueron muy bien atendidos, y así en uno de los pocos lugares en que la permisología no existe, rápidamente a los Araya Torres se les reconoció como organización indígena que se llama Araya/Araya. Así se presentaron hace pocos meses, en marzo del año pasado. A ver, es muy difícil conocer la historia de los indígenas del territorio chileno simplemente porque estaban en la prehistoria, porque no escribían, no había escritura. A pesar de esta limitación, que es fundamental, es posible afirmar que los diaguitas no son de la zona, y los pocos que llegaron lo fueron en carácter de mitamaes. ¿Qué son los mitamaes? Personas que durante el predominio de los incas y sometidos a ellos eran trasplantados a una región distinta de su zona de origen. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque la empresa de ferrocarriles del Estado pretende ampliar el metro regional de Valparaíso, que se llama Merval, hasta La Calera. Hoy el Merval
transporta 80.000 pasajeros diarios solo hasta Limache. Este es un proyecto estatal y muy grande. Cuesta $680 millones y permitiría aumentar el transporte diario hasta 1.100.000 personas, incorporando a este servicio las ciudades de Quillota, La Cruz y, como les decía, La Calera. O sea, a los 46 kilómetros actuales se agregarían otros 26, se construirían 5 estaciones, se ampliaría la estación de Limache, se reconstruiría la estación de La Calera, se construirían 12 pasos vehiculares, 15 pasos peatonales y se incorporarían 15 trenes nuevos. Como todo proyecto importante hoy en Chile, y de acuerdo a lo que en el último tiempo se llama, usted lo debe haber escuchado, avances civilizatorios, la empresa estatal presentó un estudio de impacto ambiental en el que miraron, evaluaron y no se detectaron grupos indígenas en la zona. Pero cuando ya estaba todo listo, sorpresa, surgieron los diaguitas araya/araya. Ellos dicen, mira, del idioma sabemos poco, prácticamente nada, algunas palabras, pero están las rogativas que hacen después de 1978 por ahí y que ahora están recreando la cultura que ahí hace cientos de años pudo haber existido, dicen. La empresa de ferrocarriles del Estado se había dado plazos prudentes. Había ingresado el estudio de impacto ambiental en 2022, por lo que estimaba que en enero de 2025, ahora, podía comenzar las obras. Y eso no va a poder ser, porque los diaguitas araya/araya no se los van a permitir, porque deben seguir, dicen ellos, pudiendo caminar junto a la vía férrea, la misma hecha por los chilenos hace tantos años. El 23 de octubre pasado, el Servicio de Evaluación Ambiental ordenó efectuar una nueva consulta ciudadana, ya se había realizado una, para evaluar el impacto de la pérdida económica de los predios que se deben expropiar, cuyos propietarios van a ser indemnizados, y por esto de las rogativas de los araya, los diaguitas. A eso hay que agregar que el año pasado el Consejo de Monumentos Nacionales ordenó hacer 2.000 sondajes adicionales por los posibles restos indígenas o de españoles coloniales que podría haber en algún lugar de las entrañas de la tierra. Y aquí voy a hacer un paréntesis. A veces pienso que los romanos, los habitantes de Roma, tienen suerte, porque si tuvieran encima a estos ilustres señores del Consejo de Monumentos Nacionales chileno, en Roma nada se podría hacer, estaría todo detenido. Cuando termino esta columna, faltan pocas horas para la inauguración de las obras de reconstrucción de la gran iglesia parisina, de Notre-Dame de París, después del pavoroso incendio que la destruyó. Ellos también tienen suerte, porque con nuestro Consejo de Monumentos Nacionales todavía estarían tramitando los permisos para hacer algo. Aunque esa suerte, usted sabe, uno se la busca. La vocera, vuelvo a los diaguitas. La vocera de la comunidad diaguita también tiene apellidos de los odiados invasores, porque se llama Karina González Fuentes. Y ella dijo que ofrecía su vida para defender la recolección del palqui y para mantener la caminata a lo largo de la línea del tren. Dijo textual, a nosotros no nos interesa hablar de este tema. No queremos que nuestra comunidad siga en la palestra. No queremos que nos vinculen con proyectos sin relevancia, porque para nosotros eso no se va a hacer. Estamos en contra y dispuestos a defender nuestra postura con la vida, dijo. En conversación con el diario El Mercurio, esta representante, Karina González Fuentes, dijo, somos diaguitas, no somos chilenos. El gerente general de la empresa de ferrocarriles del Estado, Miguel Saavedra, dijo que aunque ya hay consulta ciudadana, será el sistema de evaluación ambiental el que resolverá si hay que hacer ahora una consulta indígena a estos denominados diaguitas o autodenominados diaguitas araya. Y agregó, y aterrizó las cosas, dijo que una compensación económica es parte de las alternativas que se generan habitualmente en este tipo de conversaciones. La entrega de plata, que pudiera ser, por ejemplo, olvidar la caminata, el palqui, la rogativa, reemplazar a la MEI por un ISAPRE, porque con el dinero recibido podrían pagar un ISAPRE,
Pero mientras tanto, los habitantes de la quinta región deberán esperar que el servicio alguna vez se inaugure. Como ustedes saben, los incas dominaban el Valle Central chileno y habían empujado a los mapuches hasta el río Maule. Nosotros ya habíamos sido invadidos por ellos, por los incas, porque la verdad es que la historia de la humanidad es una historia de invasiones, de superposiciones culturales, de asimilaciones. En el Valle Central, sometidos, estaban en realidad los picunches, cuya mayoría se alegró cuando llegaron los españoles porque los libraron de los incas. Limache, a propósito, era una ciudad inca. Limache, gente de Lima. La gran mezcla chilena es entre españoles y picunches, y también después con mapuches. Hay una asociación indígena que se llama, es difícil de pronunciar, se llama Degn Winkul. ¿Por qué es difícil de pronunciar? Porque se escribe D-H-E-G-N, Degn Winkul. Y esta asociación indígena tiene interés en el sector alto de Santiago, específicamente en Vitacura. El 8 de octubre de este año, Cencosud Shopping ingresó a un proyecto de un nuevo centro comercial. Estaría cerca del Colegio St. George. Y este proyecto contempla una laguna artificial de unos 4.200 metros cuadrados, porque la idea no es solamente que la gente vaya a comprar y se retire, sino que sea también un lugar de esparcimiento. Se pretende invertir en esta obra 120 millones de dólares y que todo esté terminado el primer semestre de 2027. Este proyecto debe someterse a las normas del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que significa reunirse con los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas de Vitacura para levantar información y para escuchar de esos indígenas sus observaciones. Entonces, claro, se produjo una reunión en la que estuvieron Jocelyn Caño. Ella es funcionaria del Departamento de Evaluación del Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena, junto a Jimena Rodríguez, evaluadora ambiental de la misma entidad. Una reunión que duró unos 105 minutos. Dos dirigentes de la Asociación Indígena Degn Winkul expresaron inquietudes y propuestas vinculadas al impacto cultural y ambiental del proyecto en los indígenas de Vitacura. Se explayaron, argumentaron, se explicaron, razonaron. Expresaron, por ejemplo, su preocupación por la flora y fauna de Vitacura. Se detuvieron en especial sobre la protección que hay que dar a los cóndores y a los zorros de Vitacura, a la preservación de los bosques de Vitacura. Y ya llegando a asuntos puntuales, dijeron, sin explicar en qué sentido, que había que rediseñar la pileta, la laguna, porque puede presentar un peligro para la fauna local. O sea, invitaron a pensar más en el proyecto. El diario La Tercera cuenta que siguieron explicando. Y ahí, en ese lugar de Vitacura, dijeron, hay que buscar y luego respetar los vestigios arqueológicos presentes en la zona del proyecto, los cuales, según los participantes, corresponden a los antepasados indígenas. Subrayaron que cualquier intervención en esos sectores debe realizarse respetando los rituales culturales, incluidos, dijeron, permisos solicitados a los espíritus del lugar, que se llama Nen, dijeron ellos, a través de ceremonias tradicionales. O sea, hay que consultar a los espíritus a través de estas ceremonias tradicionales cuáles son los permisos que hay en el lugar. Como no se entendía bien qué permisos habían pedido los Nen, ofrecieron entonces una salida, una solución. Propusieron un intercambio cultural y material con los dueños del proyecto. Y este intercambio material y cultural se llama Trafquintún, que es una ceremonia mapuche para pedir a los antepasados y espíritus la autorización del uso del territorio. Yo no tengo idea cómo los espíritus van a dar esa autorización y qué van a pedir a cambio. Pero esto de la manifestación de los espíritus puede esperar, porque mientras tanto pidieron cosas muy concretas.
en el nuevo centro comercial un espacio para ellos. O sea, una donación para comercializar productos indígenas como joyería, telares, alimentos. O sea, para hacer un negocio. Aunque ellos dicen que es para visibilizar, es una palabra que se usa ahora, su cultura. Y pidieron otra cosa, que el centro comercial se llame Futacurra, que en mapudungún significa gran piedra. No sé si Futacurra es un nombre que pega mucho, pero es un detalle. Lo cierto es que, como les decía, en Vitacura, cuando llegaron los españoles, vivían los picunches, no vivían mapuche. La sede de esta asociación indígena no está en Vitacura, por si acaso, está en Huechuraba, en lo que ellos llaman una ruca con K. Todo esto es algo así como lo que ocurre con la ley Lafkenche, que ha dado mucha noticia y ha generado mucha polémica, se lo explico. Es un ejemplo. Con la ley Lafkenche ocurrió con el intento de 59 personas que se dicen Lafkenche, que querían administrar los espacios Cisnes e Islas Huinchas en la región de Aysén, querían administrar ni más ni menos que, en virtud de esa ley, 621.000 hectáreas, estas 59 personas. Estas 621.000 hectáreas es algo así como, poquito menos, casi la mitad de la región metropolitana. Son estas cosas que a veces rayan con lo ridículo por la falta de sentido común. Después de múltiples trámites que pueden durar años, muchas veces las autoridades judicializan o se judicializan los permisos ambientales ante los tribunales ambientales, después de todo esto que les estoy contando. Ocurre, por ejemplo, que después de tramitar un juicio muy largo ante los tribunales ambientales y después de que se han demorado mucho tiempo en que se entregaran primero los permisos, los tribunales en la última etapa, como ustedes saben, deben de fallar. ¿Sabe cuánto se demoran los tribunales ambientales en fallar en promedio? Después, insisto, de obtener un permiso, después de un largo juicio, cuando ya el juicio está listo para fallo. ¿Cuánto se demora ese listo para fallo? 415 días en promedio, lo que es ilegal. Pero hay casos, como el de la línea de transmisión Punilla-San Fabián, que demoró en fallar el tribunal 1.301 días, 3 años y medio. O la obra Camino de la Fruta, que demoró un poco menos, ni más ni menos que 1.233 días. La voz estridente, chillona a veces, del presidente reclamando inversión, parece solo una expresión de alguien que carece de antecedentes de todo lo que está ocurriendo, por decirlo en forma elegante. Paso ahora a otra cosa. Después del derrumbe de Manuel Monsalve, fue designado a cargo de la seguridad del país el exministro de Justicia Luis Cordero. Este abogado, que es un especialista en derecho administrativo, no sabe nada de seguridad. Luego de que fuera despedido Eduardo Vergara, fue nombrada a cargo de la prevención del delito Carolina Leitao, que nada sabe de prevención del delito. La delincuencia es hoy muy sofisticada. La delincuencia está organizada, son organizaciones criminales, está organizada como empresa, con estructuras jerárquicas, con contabilidad, con remesas al exterior, con acopios, con logística. Pero además son empresas que cuentan con soldados armados. Mueven muchísimo dinero, son capaces de corromper a las personas que están en el poder. Para combatir todo esto se requieren muchas policías que estén armónicamente dirigidas, se requiere inteligencia policial, se requiere inteligencia financiera, se requiere inteligencia en las cárceles, se requiere dominar los puertos. O sea, se necesita personas especializadas y no improvisaciones como ha hecho este gobierno con estos 2 nombramientos. Los datos hablan de un fracaso. La responsable política hoy día de la seguridad en el país es Carolina Toá. Es el Ministerio del Interior el responsable de la seguridad pública. Hay un estudio del Instituto Libertad que está basado en datos oficiales del sistema de carabineros llamado STOP y que demuestran el fracaso del combate a la delincuencia. A nivel nacional, hasta octubre, los homicidios este año han aumentado una vez más
ahora en un 9,54%. Y no solo eso, en los 2 últimos meses de la medición fue peor. En septiembre, en el mes en que el encargado de la Subsecretaría del Interior, Manuel Monsalve, andaba dedicado a otras cosas, el salto de los homicidios fue de 48,9% y en octubre de 12,5%. Ustedes recordarán que el gobierno anunció el plan Calle Sin Violencia. Se entregaron muchos recursos, se hicieron muchas promesas. En las comunas en que se está aplicando el plan Calle Sin Violencia, los homicidios aumentaron un 7,6%. Son cifras muy malas. El mayor problema se produce además en la zona centro del país, donde el aumento en las comunas de Calle Sin Violencia fue de 57,9%. En la región metropolitana aumentó en un 4,7%. Y veamos qué ocurre con los extranjeros. El Ministerio Público dio a conocer el primer informe del crimen organizado en el país. Hay un aumento brutal de víctimas e imputados por homicidios extranjeros entre 2016 y 2022. ¿Qué detalla este documento del Ministerio Público? Que entre 2016 y 2022 el número de víctimas extranjeras por el delito de homicidio creció en un espectacular 428%. Y los imputados a los que se acusa de ser homicidas de nacionalidad extranjera aumentaron ni más ni menos que en un 575%. Hay un informe del Ministerio Público que se conoció hace algunos días que señala que hasta septiembre de este año, entre homicidios consumados y frustrados, el aumento en un año es de 10,54%. Los homicidios con autor desconocido aumentaron en un 14%. 4 de cada 10 homicidios es con autor desconocido, los que tienen una altísima tasa de fracaso investigativo. Este año, a septiembre, habían ocurrido 1.067 homicidios sin autor conocido. Hay algo que es un verdadero terremoto. La zona sur de Santiago, que comprende las comunas del Bosque, La Cisterna, La Granja, La Pintana, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, Puente Alto, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Pirque y San José de Maipo, toda esta es la zona sur de Santiago, los homicidios aumentaron en un 56% en un solo año. A ver, el fracaso es total. Luego que un hombre y una mujer la acribillaran en el antejardín de su casa con 30 tiros, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, dijo que hay prácticamente un delivery del asesinato, o sea, van a las casas a matar. Y agregó que las armas de los delincuentes son mejores que las armas de la policía. El gobierno anunció hace algunos meses para esa zona, con mucha pompa, rimbombantemente, una fuerza de tarea para enfrentar el crimen organizado. La alcaldesa Pizarro dijo que nunca fue contactada y cuando ella quiso saber más, nunca fue recibida. Y dijo haber pedido en forma reiterada una reunión con el presidente Gabriel Boric, pero que nunca ha podido hablar con él. Ese anuncio de la fuerza de tarea parece que era una mentira. Y todo esto está relacionado con el narcotráfico. Hay un estudio de Idea País que llegó a la conclusión que los jóvenes que viven en las comunas con más narcotráfico consumieron 20% más veces marihuana en un mes que los que no viven en comunas donde hay mucho narcotráfico extendido y que consumieron 27% más veces cocaína al año en las comunas que viven que están dominadas o afectadas por el narcotráfico. Carolina Leitao, la alcaldesa de Peñalolén, tenía planeado, quería ser candidata a diputada. Pero resulta que la llamó Gabriel Boric y le dijo, hágase usted cargo de prevención del delito a nivel nacional. Y ella dijo, sí, claro que acepté. Si me llama el presidente, tengo que aceptar. Leitao hasta hace poco era militante de la democracia cristiana y quería que la sucediera en el cargo, en la alcaldía de Peñalolén, un señor llamado José Ruiz, también demócrata cristiano, que era director de desarrollo comunal de Peñalolén. Como a ese señor Ruiz no le resultó la candidatura,
¿Qué hizo Leitao? Lo integró a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y para tener equilibrio político en esto de combatir a los delincuentes, también reclutó a un comunista, Camilo Ballesteros, ex integrante del movimiento estudiantil. Él también tuvo un fracaso como candidato a alcalde de Estación Central y era hasta hace poco asesor, no sé de qué, de Galo Edelstein, que es el comunista subsecretario de Fuerzas Armadas. Y siempre para mantener los equilibrios políticos, Leitao incorporó a la derrotada candidata a alcaldesa de Independencia, Daniela Parada, militante del Frente Amplio. Y también llegaron, para enfrentar la delincuencia, María José Solano en Comunicaciones, un ex seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, llamado Tomás Kovacic, y una ex asesora de Previsión Social, Galia Godoy. ¿Se da cuenta que estamos fregados? ¿Se da cuenta que así no se puede combatir la delincuencia? Con estos equilibrios políticos incorporando a gente fracasada en la política. Todos estos son irresponsables, en el sentido que siguen aumentando los delitos, pero a ellos nada le ocurrirá. Todos son políticos de segundo nivel, una especie de canguro que saltan de oficina en oficina ministerial, a lo que venga, a lo que les ofrezcan, a lo que salga. En Chile hay 29 servicios encargados de recibir, acopiar y destruir la droga incautada por Carabineros, la PDI, la Gendarmería, la Policía Marítima. Y ocurre que la Contralora se le ocurrió fiscalizar no a los 29, solo a 10. Ocurre que todo esto ha sido un chiste, porque de los 10, 5, la mitad, 50%, estaba con problemas serios. Se lo explico. La droga recibida debe ser destruida en 24 horas. Se constató paquetes de droga deambulando por aquí y por allá durante 288 días en algunos servicios públicos. Algunos paquetes estaban en una oficina, encima de una mesa, otros en un estante, al lado de alguna carpeta. Incluso había droga en pasillos, a la mano del que pasara por ahí. En uno de los lugares fiscalizados se constató que al 11 de marzo de este año había 2.574 muestras de decomiso de los años 2020, 2021 y 2023, sin que se hubiesen hecho los análisis químicos. En febrero de este año ocurrió un robo donde se llevaron una buena cantidad de marihuana que en años no había sido analizada. A ver, pregunté, una puerta blindada para sellar una sala donde guardar la droga cuesta 800.000 pesos. La verdad es que no lo hacen no por falta de plata, sino porque hay algo raro, hay algo interesado en que todo esto no funciona, que esté así al lote. Hace algunos días Gabriel Boric confirmó con voz estridente que no había inversión en Chile por razones ideológicas. Sabemos que el presidente es una persona de explicaciones simples para asuntos complejos y no es precisamente porque posea la capacidad de síntesis. Los permisos que se prolongan en el tiempo, con indígenas incluidos, y la delincuencia que ahoga toda iniciativa, no solo los homicidios, sino también los asaltos y los robos, hacen muy difícil tomar la decisión de invertir, en especial si hay otros países cercanos mucho más amables. Pero Gabriel es testarudo. Es posible que nada de lo que le hemos contado le importe. Y a propósito de delincuencia, algo raro ocurrió. Ladrones entraron a un recinto resguardado por militares a las oficinas del reactor nuclear de La Reina. Fue raro. Se robaron de la Oficina de Planificación y Control de Gestión computadores con información del personal, con información presupuestaria. Había contenido de carácter reservado. Hay cámaras de vigilancia a las 24 horas. Esto está resguardado por militares. Los militares no se dieron cuenta de nada. O no estaban, o estaban durmiendo, o estaban distraídos. Raro todo. Incluso está tan mala la cosa que para las últimas lluvias en Santiago empezó a gotear el techo, el zinc parece que falló, la fonolita, porque cayeron donde está el sistema de control del reactor nuclear. Un dato. Hablemos de política. En los últimos días,
cuando el gobierno está entrando en su parte final, 3 altos funcionarios siguieron con la cantinela de esto de todavía estamos aprendiendo, del aprendizaje. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, dijo que ella seguía aprendiendo. Miguel Crispi, el jefe del poderoso segundo piso, dijo que estaba aprendiendo. Camila Vallejo, la vocera, dijo que estaba en ese proceso, aprendiendo. No sé si a usted le ocurre, pero la verdad es que cansa el discurso ese de estamos todavía aprendiendo. Descubrieron que como están aprendiendo, todos los demás tienen que justificar sus errores o los tienen que entender. Toda falta se justifica. Los críticos del error debemos entender que ellos tienen, sus momentos, sus tiempos, que son alumnos. Esto es una enorme dosis de inmoralidad, porque de una vez por todas, las personas que no están preparadas para determinadas tareas no deben asumirlas. No tenemos por qué pagarles el curso, ni menos ser tan sinvergüenzas para pedir y exigir impunidad. Son tan duros con otros y tan indulgentes consigo mismos que cansan. Y el otro que cansa es Francisco Vidal. ¿Quién es él? Ahora es el presidente del directorio de Televisión Nacional. Francisco Vidal no tiene idea del mundo moderno de los medios, pero solo por razones políticas está ahí y se ha transformado en una especie de pedigüeño profesional para pedir, para exigir que hay que pasar una enorme cantidad de plata una vez más a Televisión Nacional. Televisión Nacional no vale nada. Debe costar, así como está, unos 9.700 millones de pesos. ¿Pero sabes cuánto debe? Debe 50.000 millones. No vale nada. Si usted lo vende, sigue debiendo plata. A septiembre de este año, las pérdidas son de 13.700 millones de pesos. En pocos meses lo que vale el canal, eso es lo que han perdido. Están pidiendo ahora un aporte estatal, o sea, de todos nosotros, del Estado, de 30.000 millones de pesos, más un endeudamiento adicional de otros 24.000 millones de pesos con aval del Estado que nunca van a pagar y por lo tanto que tendremos que también pagar entre todos nosotros. Todo esto es una enorme inmoralidad. Mientras tanto, todos se lavan la boca con el canal público, pero yo no veo a nadie de los que ahí trabajan, incluyendo personas que ganan altísimos sueldos, ofreciendo por último bajar su sueldo para contribuir a disminuir las pérdidas. Hay un hecho más. Televisión Nacional compite en el mercado publicitario y con todo este aporte estatal es una competencia totalmente subsidiada que viola las leyes de la libre competencia. Yo sé que esto a nadie le importa, incluyendo a la derecha, pero eso constituye una ilegalidad que naturalmente no le importa para nada a la Fiscalía Nacional Económica, más preocupada en autorizar fusiones y contribuir así a la concentración económica. La gente que está en las listas de espera para una atención de salud está creciendo día a día. Hay más de 3 millones de personas mendigando una atención de salud y que muchas de ellas están muriendo. Hay listas de espera GES, que son las garantías explícitas de salud, lo que es totalmente ilegal, porque no tendría que haber ni siquiera una persona esperando una atención GES. Entre 2014 y 2024, el aumento del presupuesto de salud ha sido de un 84%. Yo dudo que otro país pueda mostrar un aumento en el gasto de salud similar al chileno. Pero resulta que hay una caída en la eficiencia de los gastos de salud de entre 17,6 y 46%, dependiendo si se incluyen o no los análisis o los exámenes de diagnóstico. La caída de la productividad laboral del sector salud es de un 4,6%, pero si se excluyen los exámenes de diagnóstico, la productividad laboral se ha desplomado en un 38%. Esto es un dato brutal. Y en esto, tanto TVN como la salud se parecen, porque si de optar se trata, porque el país no tiene plata, yo creo que es preferible gastar en salud,
Por eso, entre otras cosas, lo de TVN es inmoral. Los números siempre son importantes para dimensionar las cosas. Por ejemplo, nuestra hipocresía, o mejor dicho, nuestra deshonestidad. Hablemos de números, son los números. Usted después saque las conclusiones, yo le voy a entregar datos. Entre 2015 y 2022, los gastos en licencias médicas aumentaron en 131%. Las licencias médicas autorizadas crecieron en 84%. Los días pagados por licencias médicas se incrementaron en 120%. En relación a los costos en salud, en 2015 fueron 990.000 millones de pesos y en 2022 multiplique esa cifra por 5 para llegar a lo que se gastó en 2022. Así no hay sistema que aguante. Las licencias psiquiátricas, que son muy difíciles de fiscalizar. Bueno, las licencias psiquiátricas crecieron en un extraordinario 442%. Hay médicos que otorgan miles de licencias. Hay un médico, por ejemplo, que en 1 año y medio entregó 42.000 licencias, todas electrónicas, desde el extranjero. Hay más cifras, pero ¿para qué voy a seguir? Juzgue usted. Esta es una maraña infernal con médicos y beneficiarios que son delincuentes. Mientras tanto, está toda la decepción por la devolución de los cobros excesivos de las ISAPRES. Les dieron un plazo de 13 años. Hay muchos que a los 13 años ya van a estar muertos. Algunos reciben 500 pesos mensuales. La vocera Camila Vallejo, siempre dispuesta a echar la culpa a otros, arremetió contra el Congreso. Pero ocurre que esta es una ley de iniciativa del presidente y el superintendente de salud que negoció estas condiciones, que se llama Víctor Torres, es funcionario de la exclusiva confianza del presidente Gabriel Boric. Los parlamentarios, en especial los oficialistas, arremetieron contra Camila Vallejo, la que está pronta a retirarse por su postnatal. Está esperando familia, como se decía antes, pero hay una rabia, una bronca, porque el gobierno se empezó a lavar las manos. Lo de las ISAPRES, aunque hay opiniones en contra, creo que es fruto del error inicial del Tribunal Constitucional. Y desde hace más de 10 años el problema fue creciendo como bola de nieve porque la clase política no hizo su trabajo. Muchas ISAPRES están a punto de quebrar. El gobierno, que en su programa prometió terminar con las ISAPRES, ahora lo tenía todo a su favor, a la mano. Podría haber dejado que quebraran. Pero los otrora muchachos no se atrevieron, porque prometer es fácil y cumplir ya es otra cosa. La verdad es que su desaparición habría ocasionado enormes problemas y juicios internacionales. Hago un paréntesis a propósito de platas. El cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió hace unas horas que el Ministerio Público y los querellantes deberán pagar un total de 40 millones de pesos como costas del juicio del caso Pío Nono, llevado a cabo en contra del carabinero Sebastián Zamora y que fue absuelto de la acusación de homicidio frustrado. Recordemos que este juicio lo llevó la fiscal Jimena Chong. Yo quiero decir una cosa, cuando usted pierda en un tribunal, no va a ser condenado en costas a menos que el tribunal estime que usted fue temerario, que no tenía legitimidad para estar en un pleito. Bueno, resulta que el Ministerio Público fue condenado en costas y también los querellantes, incluido el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Solo el Ministerio Público va a tener que pagar 25 millones de pesos. La tosudez, la obcecación, la falta de objetividad de la fiscal Jimena Chong sale caro, pero ella no va a pagar nada, seremos todos nosotros. Porque la vida es fácil para para la fiscal Jimena Chong. Fácil, porque ser obcecada y ser ideológica, como dicen muchos, nos cuesta a nosotros, no a ella. Hablemos de lo que ocurrió en política. Lo primero es que después de las elecciones municipales y de gobernadores ha empezado la carrera presidencial. Evelyn Matei está desplegada, mientras en el oficialismo todavía no hay candidato. La búsqueda es difícil, porque en el oficialismo hay derrotismo.
y por lo tanto no hay gente disponible. Hay una especie de mini campaña en favor de Carolina Toá. En favor de ella han hablado los últimos días Luis Cordero, Patricio Fernández, varios más. Es verdad que logró que se aprobara el Ministerio de Seguridad Pública, pero no hay que olvidar que esa es una iniciativa de Sebastián Piñera, despreciada en su tiempo por el actual oficialismo. Pero es verdad que es un logro. Pero Carolina Toá es una ministra herida, que debe soportar todo el peso del secretismo en el caso Manuel Monsalve y de la crisis en seguridad. En el caso Monsalve incluso ella ha hecho de todo, desde culpar a Gabriel Boric hasta hacer un mea culpa y decir que si volviera atrás actuaría de otra manera. Pero ella es una política de experiencia, vieja en estas lides, ajada por los años de la búsqueda y ejercicio del poder, y por lo tanto estas explicaciones de que yo podría haber actuado de otra manera son más bien un signo de incompetencia más que de justificación. Hay un intento en los sectores de la democracia cristiana y de algunos sectores del PPD por atraer al Partido Socialista y al Partido Radical para conformar de nuevo la concertación. Incluso en los últimos días se ha escuchado a personas que se fueron de la democracia cristiana que estarían dispuestas a volver a ese partido para reconstruir esa centroizquierda que fue pulverizada por Michelle Bachelet cuando creó la nueva mayoría. El problema es que Carolina Toá, encandilada por Boric y sus amigos, no está dispuesta a eso. Ella quiere insistir en la alianza donde esté incorporado el Partido Comunista y el Frente Amplio y además ellos como guaripola. En el fondo, es una figura que, al igual que Bachelet, ha optado por representar un enorme retroceso de los sectores socialdemócratas y por eso tendrá pocas posibilidades si es que se enfrenta a Matei. A menos, y aquí sí puede tener una posibilidad Carolina Toá, que pase a la segunda vuelta José Antonio Cast. Es una posibilidad en todo caso remota. Hay otros que se han acordado, ¿saben de quién? De Beatriz Sánchez, que está callada allá como embajadora en México. Tiene una vida cómoda, tranquila. Bueno, cualquiera lo estaría, con auto, con chofer, con residencia pagada, con fondos reservados enormes y que ante la ausencia de un glamour diplomático ayuda a disfrazar todo esto, aunque sea malamente. Y además con más de 20 millones de pesos mensuales como sueldo. Yo tengo la impresión que todos estos oropeles podrían ser un inhibidor a una aventura presidencial, porque esto del servicio militar político ya es pasado, está fuera de moda para ella. Vamos a ver qué ocurre con ella, porque algunos se la están proponiendo como candidata presidencial in extremis. El caso Audio Hermosilla tiene una llamada arista que está apretando al otrora hombre fuerte de la derecha, que es Andrés Chadwick. Es como que si la cuerda se estuviera enrollando en el cuello, apretando el cuello, o como si la anaconda lo estuviera rodeando. Es como que si ya no estuviera respirando con tanta libertad. ¿Por qué? Porque ocurre que el ex ministro de Vivienda de Sebastián Piñera, Felipe Ward, desmintió la versión de Chadwick en el caso Audio. Todo está relacionado con una rama, una arista, que, como se llama ahora, de este caso, que es la arista que se llama Proyecto Parque Capital, relacionado con los otrora influyentes hermanos Jalaf, amigos de Luis Hermosilla y de Andrés Chadwick. Este es un proyecto inmobiliario que estaba con muchísimos problemas, que estaba chocando con la normativa vigente. Pero lo aprobaron bajo Sebastián Piñera y lo aprobaron rápido. O sea, significó una enorme ganancia para los Jalaf. Estas son las ventajas del poder, las ventajas de los contactos. Hay cierto consenso que el ministro de Vivienda de la época, Felipe Ward, es un hombre temeroso y no de muchas ideas, y que está intentando salvarse porque le tiene miedo, por ejemplo, a la prisión preventiva. Entonces echó al agua a Andrés Chadwick, cuyo poder a estas alturas está disminuido. Felipe Ward dijo: el planteamiento original de apoyar gestiones para el Parque Capital vino de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, y se largó a hablar con detalles. Habló de reuniones en las oficinas de Luis Hermosilla, en la casa de él, de Ward, en dependencias del ministerio, nuevamente en oficinas de Hermosilla, ya con peticiones concretas.
Y también declaró en esta causa, en esta investigación, el Seremi de Vivienda José Manuel Palacios, y dijo Palacios: Ward me instruyó a agilizar la tramitación de las solicitudes de Parque Capital. Naturalmente que Errázuriz confesó que violaron la ley del lobby, que realizaron reuniones secretas. Y de lo último que se ha sabido de esas gestiones políticas para un proyecto inmobiliario ha sido el impresionante silencio de la derecha. Después de todas estas declaraciones, Evelyn Matei, que siempre ha esgrimido en su favor la probidad, debería hablar, aunque se enojen los UDI que la apoyan, porque el silencio tiene plazos y, como dicen los abogados, plazos extintivos. A propósito de Hermosilla, el abogado de Luis Hermosilla, que es su hermano Juan Pablo, dio un plazo a 29 personas, incluyendo ministros de la Corte Suprema, incluyendo a fiscales, para que dieran a conocer y explicaran el contenido de los WhatsApp que esos 29 intercambiaron con Luis Hermosilla. Hay algunos WhatsApp bien comprometedores. Le dio un plazo a estas 29 personas de 2 semanas para que explicaran qué significaban estos WhatsApp. Bueno, han pasado más de 30 días y no ha cumplido su promesa. O sea, este es un juego de amenazas, de insinuaciones, de advertencias, más bien un juego sucio. Y en la parte audio, del caso audio Hermosilla, está el caso Factop, este factoring utilizado para robar. El fiscal a cargo se apresta a reformalizar, agregando nuevos cargos a Daniel Sauer, a Ariel Sauer, a Daniel Sauer Rosenwasser, el padre de los 2 primeros, también según el fiscal metido en la porquería, a Darío Cuadra y a Rodrigo Toppelberg. Los hermanos Sauer están presos y se comenta que han sido especialmente solidarios con Manuel Monsalve. Lo que sí produjo conmoción es lo ocurrido con las filtraciones de este caso, pero son filtraciones que vienen hace muchos años desde la Fiscalía para digitar mediáticamente casos, con periodistas preferidos para realizar operaciones mediáticas en negocios en que todos ganan, y abogados que además tienen acceso a las carpetas investigativas que además hacen lo mismo, filtrar la investigación. Este verdadero escándalo permanente nunca ha terminado porque la verdad es que no ha habido ningún interés en que termine. Según la ley, las investigaciones debieran ser resguardadas, pero nada de eso ocurre porque la verdad es que lo que hay es un colador donde hay fugas por todas partes. En las últimas horas hubo un terremoto. Un abogado influyente, un abogado poderoso, Enrique Aldunate, asesor de la bancada del Partido Socialista por 15 años, además un operador político, el mejor pagado de los asesores jurídicos, fue denunciado por una empleada de su estudio jurídico de entregar un pendrive con la carpeta investigativa de un caso a un tercero. La Fiscalía se activó y se allanaron la oficina y la casa de este abogado. Le incautaron su celular, su computador y todo lo que permitiría descubrir sus andanzas. En el caso audio, asesoraba a 2 socialistas, los diputados Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini. Poco antes de todo este episodio, Manucheri, el diputado, había dicho que valoraba las filtraciones, o sea que le gustaban las ilegalidades, porque permitían saber cosas. Todo esto es peligroso, porque se esgrime esta historia de el bien justifica los medios, el fin justifica los medios, eso de que hay que hacer el mal para lograr el bien. ¿Es peligroso este altisonante Manucheri? Bueno, Chiccardini y Manucheri vieron el peligro cerca y fulminaron, despidieron de inmediato al abogado Aldunate. Este mismo Aldunate se comenta que fue el impulsor de la estúpida maratón del diputado Jaime Naranjo, que habló horas y horas y horas de cualquier cosa para lograr que Giorgio Jackson llegara a la votación cuando intentaron destituir a Sebastián Piñera del cargo presidencial. De este tipo de composición o descomposición, como usted quiera, como usted prefiera, estamos hablando. ¿Quién defiende al abogado Aldunate? El abogado Juan Carlos Manríquez. ¿Cuál es su línea de defensa? Que todo fue un malentendido. Ahora bien, nos quedaríamos más tranquilos si los fiscales
hicieran lo que hicieron con Aldunate respecto de los otros fiscales que también están filtrando investigaciones, pero a lo mejor esto es mucho pedir. Para terminar, algunos datos económicos. El año va a terminar con menor crecimiento que el proyectado, con menos inversión que la prevista, con menos ingresos fiscales que los estimados, con más déficit de lo imaginado y con más deuda. Vamos a tener más inflación y alta cesantía. Esta es la situación, más allá de las declaraciones de Camila Vallejo, en cuya geografía no entra mucho la economía, y más allá de las declaraciones de Gabriel Boric. Hace muy poco, recién el 20 de noviembre, Camila Vallejo, insolente, decía que el crecimiento es un tapabocas a los que siempre tratan de augurar los peores pronósticos. Yo sé, a ella no se le dan los números, está bien, pero son declaraciones poco felices, por decirlo elegantemente, porque los hechos la desmienten. Pero vamos a los datos, algunos datos económicos. La venta de viviendas nuevas entre enero y septiembre cayó nuevamente, ahora en un 15% anual. Se venden menos viviendas que las que se vendían en medio de la pandemia en 2020. Se venden menos viviendas que en la época del terremoto en 2010. O sea, la verdad es que se están vendiendo viviendas nuevas al mismo nivel que hace 20 años. Este es el retroceso. Y veamos otro retroceso. Hay un estudio que indica que en 2010 el 65,5% de las familias chilenas era propietaria de la vivienda que ocupaba. Le voy a reiterar la cifra. En 2010, 65,5%. En 2019 había bajado al 61,8%. Pero ahora es solo el 57%. La caída es gigantesca. Y esto deja a Chile como el país de la OCDE con mayor pérdida de familias propietarias. Yo no sé si la construcción está detenida. Yo no sé si Gabriel Boric conoce todas estas cifras. Aunque algunos dicen que Mario Marcel ha sido cauto, las cifras desmienten, de nuevo las cifras, desmienten eso. Vamos nuevamente a los números. El gasto público debía crecer este año un 3%. A octubre el crecimiento era el doble, de 6,1%. Pero solo en el mes de octubre el gasto público aumentó un increíble 11,8%. No se van a cumplir las metas de déficit estructural de 1,9%. Para que eso ocurriera, los ingresos en los últimos 2 meses del año, noviembre y diciembre, deberían crecer un increíble 34%. Esto es imposible. Por lo tanto, Marcel no ha sido prudente, como dicen tantos, y se ha equivocado este año casi en todo. El gobierno propuso un reajuste al sector público. ¿Reajuste a cambio de qué? ¿Algo que den los funcionarios públicos? A cambio de nada, como siempre. Cuando en el Diario Financiero le preguntaron a la directora de presupuestos Javiera Martínez, militante del Frente Amplio, si era la oportunidad, por ejemplo, para tratar el enorme ausentismo laboral de los empleados públicos, que llega a 34 días al año, o sea, una vacación adicional, dijo que no se iba a tratar eso. Otro dato, para que usted vea el deterioro que se ha producido. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, el ausentismo del sector público era de 19 días. Ahora, repito, es de 34. Naturalmente, muy superior al del sector privado. Y sigamos con los números. Los funcionarios públicos alcanzan en estos instantes a unos 952.552. Solo en los últimos meses el aumento ha sido de 4,1%. Y aunque se enoje Gabriel Boric que se diga esto le ha permitido al gobierno mantener más baja, obviamente, la cesantía. Los funcionarios públicos se han incrementado en lo que va del año en 36.349 funcionarios, que es el resultado de nuevos 40.722 permanentes y la disminución de 4.372 transitorios. Se ha contratado a dedo, sin concursos públicos, sin metas, sin nada. Sube los funcionarios públicos, pero no mejoran los servicios y en algunos casos empeoran. Es normalmente más burocracia. No tengo idea si esto también le hace algún sentido a Gabriel Boric cuando reclama que no hay inversión. Pero en esta columna le hemos dado un montón de datos que explican por qué hay poca inversión en Chile
cosas que a Gabriel Boric le hacen tan poco sentido. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el IFAND en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.